Amén. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de aprender. Y como siempre les digo, hermano, por favor, si tienen algún aporte, ayúdenme, no me dejen sola, que uno no lo sabe todo. Así que por favor, cualquier aporte, comentario, pregunta, eh, interrúmpanme nomás porque yo no los veo a todos. Así que interrúmpanme nomás, ¿ya? Por favor. Así que vamos a partir con la introducción a hebreo. Yo en la clase que tengo los días jueves estudiamos hebreo, ya lo estamos terminando, mañana lo terminamos, pero hice una introducción nueva acá para que los que están conmigo los jueves no se repitan lo mismo, ¿ya? Así que utilicé otro autor y utilicé algo diferente. La epístola a los hebreos es una introducción a esta epístola, que puede ser epístola, que puede ser un sermón doctrinal, en fin, ahí vamos a ir viendo, ¿ya? La introducción. La carta a los hebreos afirma que Jesucristo y su revelación son superiores a toda la revelación del Antiguo Testamento. Esa es principalmente el mensaje del libro, de la carta, del tratado de Hebreos, ¿ya? Que tiene que ver eh, con Cristo. Es un libro muy cristocéntrico, en cierto modo, y a la vez muy veterotestamentario. Mire, voy a usar palabras que se usan cuando uno estudia, ¿ya? Algunos dirán, ay, esas palabras tan rebuscadas. Sí, porque estamos estudiando, ¿ya? Cuando estamos estudiando se pueden utilizar esas palabras y las vamos a ir explicando. Veterotestamentario, para los que no sepan, es Antiguo Testamento, así de simple. ¿Ya? Pero yo se las menciono para que vayamos aprendiendo, porque esa es la idea de estas clases, que aprendamos, ¿ya? Entonces, este tratado, esta carta, muestra que Jesús es el cumplimiento y el fin del sistema judío de adoración y exhorta a los lectores a perseverar en Jesús. O sea, ¿qué le está diciendo? ¿Saben qué? Antes nosotros, los judíos, adorábamos de esta manera. Íbamos al templo, ofrecíamos sacrificios, teníamos nuestras reuniones, ¿verdad? Y de esta manera nos comportábamos frente a Dios. Bueno, hoy la manera cambia, ¿ya? Es una manera distinta. ¿Y cuál es la manera distinta? Es que ahora es por medio de Jesús y ahora el centro es Jesucristo. Por eso que este libro, esta epístola, esta carta, este tratado es cristocéntrica absolutamente, ¿ya? Y aunque el mensaje y propósito de Hebreos queda claro, hay bastante duda en cuanto a otras cuestiones como la identificación del autor y de sus destinatarios, el género literario del libro y su fecha. No están claras, ¿ya? No hay una claridad absoluta en cuanto a estos temas, así que vamos a ver por qué. ¿Quién sería entonces el autor de Hebreo? Y aquí está la gran controversia, ¿ya? Es claro que el autor de Hebreos vivía a una congregación que lo conocía bien, ¿ya? Eh, por la forma en cómo los trata, ¿verdad? Era una persona que conocía muy bien a la congregación. Eh, Se llama Hebreos, pero ¿le habrá escrito a los hebreos? Es una buena pregunta, ¿ya? Es una buena pregunta. Él pide sus oraciones y me gustaría que me estén ayudando ahí, ¿ya? Eh, Me gustaría que me dieran ahí en Hebreos 13:18, si alguien me puede leer, por favor. El que pueda, me lee ahí Orar, Hebreos, ¿ya? yo, hermana. Amén. Amén. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. ¿Sigo? Muy bien, muy bien.
el 23, el 13-23, el 23 ahora, hermana, El el versículo 23. 23. Ya. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Amén. Muchas Amén. gracias. Él pide sus oraciones, el autor de Hebreo, defiende su propio carácter y promete que los va a visitar. Acuérdense ustedes que en ese tiempo hacer una visita no es como hoy. Hoy hacer una visita en Santiago, por ejemplo, tenemos mucha movilización y todo, pero antiguamente no, pues. Estaban los caballos, estaban los burros, los que tenían plata. Los que no tenían plata caminaban nomás, ¿ya? Caminaban todo lo que se podía, por eso es que no se podía visitar a todo el mundo, ¿ya? Se podía visitar solamente lo que quedaba un poquitito más cercano, ¿ya? Por lo tanto, dice, no es correcto llamar a Hebreos una carta anónima en el sentido estricto, sin embargo, el autor no menciona su nombre, es decir, no es anónima porque en el sentido de que no sabemos de dónde salió. Tan así no es. No sabemos quién es el autor, pero más o menos podemos deducir de dónde vino y por qué vino. ¿Ya? Así que tan anónima no es. En cuanto al autor, sí, pero en cuanto a la procedencia y a la ocasión y al porqué y al propósito, no es tan anónimo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el autor no menciona su nombre por ninguna parte, se dice quién escribió esta epístola. Se le atribuye a varios, ¿ya? En la historia cristiana ha habido muchas sugerencias en cuanto a su identidad. Es decir, se cree que la escribió Pablo, Bernabé, Clemente de Roma, Apolo, Lucas, Silvano, Priscila y Aquila, Felipe el Evangelista, Pedro y Juan Marcos. O sea, hay muchas posibilidades. ¿Cuál de todos fue? No sabemos, porque acuérdense ustedes que hay un principio. ¿Cuál es el principio? Que yo siempre le enseño a los hermanos. Cuando la Biblia no enseña algo claramente, nosotros no podemos especular al respecto. Y si aquí la Biblia nos dice cuál es el autor, no sabemos cuál es el autor en realidad. Pero sí hay un poco de especulaciones, un poquito, y vamos a ver un poquito de teorías, mejor digamos, ¿ya? Algunas teorías. De estas sugerencias, las más antiguas son las de Bernabé y de Pablo, ¿ya? Tertuliano, en el siglo II después de Cristo, identificó al autor como Bernabé y da la impresión que esta era la opinión de otros cristianos de ese tiempo también, que pensaban junto a Tertuliano que el que había escrito este libro, esta carta, era Bernabé, ¿ya? Desde la segunda mitad del siglo IV, las iglesias generalmente consideraban a Hebreos como una carta de Pablo. Y nosotros los evangélicos también, hermano. Hasta yo. Todavía la identifico como de Pablo. Pero vamos a ir viendo que desde la forma de escribir y desde el punto de vista teológico se aleja bastante de cómo Pablo escribía, porque todos tenemos una manera de escribir. ¿Se han fijado, hermanos? Todos nosotros. Cuando nosotros escribimos una carta, ya sea a mano o en el computador hoy, tenemos nuestro estilo de escritura, nuestra forma. Uno al tiro dice, uno lee algo y dice, ah, esto lo escribió Luis. Ah, cuando uno conoce a una persona, por supuesto. Esto lo escribió el Mauricio, esto lo escribió la Evelyn, esto lo escribió, porque uno ya conoce cómo escriben. Y la persona que me conoce a mí, si ve un escrito, algo mío, sin saber que soy yo, va a saber que yo lo escribí porque me conoce, ¿ya? Me conoce a mí. Entonces, por eso que hay algunas teorías que se alejan un poco de, eh, de Pablo, ya como el autor. Esto dice no se debía a evidencias positivas, sino a la gran prominencia de la que gozaba Pablo y a la ignorancia de la identidad del verdadero autor de Hebreo. Lo digo de otra manera. Se le atribuía la carta a Pablo por la fama que Pablo tenía, ¿ya? Porque en ese tiempo Pablo era muy famoso. Estaba estaba como en el estrellato mismo, ¿ah? Pablo era muy famoso en ese tiempo porque era el apóstol de los gentiles.
Por lo tanto, él tenía mucho, era muy conocido. Y por esa razón es que se le atribuye esta carta a Pablo. No porque la escritura se pareciera a lo que Pablo escribe, no porque doctrinalmente se parece a lo que Pablo escribe, sino que porque Pablo era muy conocido. ¿Ya? En el siglo segundo, las iglesias del occidente no conocían a Hebreos como una carta de Pablo. Y en el oriente solamente algunos identificaban a Pablo como el autor, pero no todos. ¿Ya? En el siglo segundo, la gran mayoría de las personas no identificaban a Pablo como el autor de esta carta. ¿Ya? Si alguien tiene datos, algo por ahí que me aporte, me interrumpe nomás, ¿ya? En realidad dice, hay muchas razones para pensar que Pablo no fue el autor de Hebreos. Vamos a ver algunas. Primero, cada una de las 13 cartas de Pablo en el Nuevo Testamento empieza con el nombre del autor. Yo, Pablo, dice, escribo, o yo soy el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, y se identifica él. Y habla en primera persona. Y en este caso, no hay ningún autor que se identifique. Si usted lee la carta a los hebreos, se va a dar cuenta que no hay nadie que se identifique como el autor. ¿Ya? No menciona el autor en ninguna parte. ¿Ya? Segunda, Pablo y el autor de Hebreos tienen énfasis doctrinales totalmente distintos. ¿Ve? Y aquí está la gran duda de que haya sido Pablo, porque doctrinalmente Pablo no podía cambiar de un día para otro de su manera de pensar desde el punto de vista doctrinal. Nosotros podemos cambiar de pensar, no sé, en la ropa que me gusta, en un lugar que yo quiero visitar y después ya no quiero ir a otro. En eso uno puede cambiar fácilmente y está bien, pero en lo que no podemos cambiar fácilmente es la doctrina. Por ejemplo, nosotros como Iglesia de Dios tenemos 14 puntos de fe, que esa es nuestra doctrina. Nosotros estamos con nuestra doctrina y la tenemos que conocer, ¿verdad? Y no vamos a cambiar así radicalmente de nuestra doctrina, porque esa es la doctrina que postula la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios que dice, nosotros creemos en esto, en esto, en esto y en esto, ¿ya? Esos son puntos doctrinales, y Pablo tenía sus puntos doctrinales sumamente claros, toda vez que era un maestro, era un rabí, por lo tanto sabía muy bien de lo que estaba hablando, y en este caso el énfasis doctrinal que tiene Hebreo se aleja bastante de el énfasis doctrinal que tiene Pablo. Por ejemplo, dice, Pablo enfatiza la resurrección de Cristo como su obra principal y rara vez menciona su muerte sin mencionar también inmediatamente la resurrección. Hebreos enfatiza más bien la muerte de Jesús y la resurrección se menciona solamente una vez, no como parte del argumento de la obra, sino como el saludo final. ¿Ya? Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, está hablando en este caso aquí, se está despidiendo y recién menciona la resurrección, pero no es parte central de su tratado, ¿ya? También Pablo y Hebreos a veces usan los mismos términos con sentidos distintos. Notables ejemplos son los términos ley y fe. En Pablo, la ley significa los preceptos morales que uno debe seguir. Y en Hebreos es más bien el sistema de sacrificios y ritos por el cual el hombre se acerca a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Ya? ¿De qué manera el hombre se acercaba a Dios en el Antiguo Testamento? Por medio de sacrificios y ritos que hacía el sacerdote en el templo. ¿Ya? Pero Pablo, en realidad, para Pablo la ley tenía que ver más con asuntos morales, más que con la ley de rituales, aunque sí la menciona también, ¿ya? Sí la menciona, pero principalmente con principios morales, ¿ya? Para Pablo, la fe se dirige hacia Cristo y hacia lo que Dios hizo en él, en el pasado. Requiere que uno no viva por la ley, sino que viva ahora por la fe en Jesucristo. Y en Hebreos, el objeto de la fe son las promesas de Dios y la fe es vivir sin ver lo prometido. El énfasis está en lo que Dios hará en el futuro.
Y están los héroes de la fe, ¿no es cierto? Que nos habla, me parece que Hebreos 11, me parece que nos habla ahí, vamos a ver inmediatamente, por la fe, ¿ya? Justamente nos habla por la fe de algunos que recibieron y vieron la gloria de Dios, pero fíjense hermanos que la gran mayoría de toda esta larga lista de los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreo, dice que ellos murieron sin ver y sin recibir lo que Dios lo había prometido anteriormente. Y eso, yo siempre que enseño Hebreo, a mí me, me maravilla, hermanos, porque seguir creyendo en un Dios que no te cumple nada, hay que tener mucha fe y mucho amor a Dios. Y ellos amaban a Dios. Muchos, dice Hebreos 11, que murieron sin ver lo prometido y sin recibir lo prometido. Pero aún así, siguieron creyendo. Entonces eso a nosotros nos deja una gran lección. Tenemos que seguir creyendo en Dios, aunque no veamos. Y como dice una canción por ahí, no es por, no es por vista que nosotros caminamos, sino que es por fe. Amén, es por fe. No se trata, en este caso, de contradicciones entre el pensamiento del Pablo y el del autor de Hebreos, pero son dos puntos de vista distintos y que se complementan entre sí, no se contradicen, se complementan, ¿ya? Tercera, el estilo de Hebreo no es el estilo de Pablo, ¿ya? Este escribe en un estilo impetuoso, porque Pablo era impetuoso, como si él estuviera hablando a viva voz, dice, ¿ya? Y estuviera presente en el lugar. En cambio, el autor de Hebreos ha pulido sus oraciones con cuidado y usa mucho más que Pablo la aliteración. ¿Qué es la aliteración? Yo puse ejemplo. Por ejemplo, mi mamá me mima es una aliteración, ¿ya? Que son palabras que empiezan con la misma letra o con la misma sílaba. Y la paronomasia, que son palabras que suenan semejantes. Y el ejemplo que yo encontré es entre casado y cansado, solo hay una letra de diferencia, ¿o no, Luis? ¿Verdad? Yo lo encontré genial. Yo busqué estos ejemplos y me gustaron mucho. ¿Por qué? Porque a uno a veces le cuesta entender algunos conceptos. Entonces, cuando uno no entiende algunos conceptos, ¿sabe lo que uno tiene que hacer? Ir a las definiciones. Tenemos Google que nos ayuda a buscar las definiciones y a encontrar ejemplos para entender de mejor manera las palabras que están en la Biblia, ¿verdad? Estas figuras no se preservan en las traducciones, pero aún en ellas se puede notar el estilo más impetuoso de Pablo y el más literario de Hebreo, o sea, el autor de Hebreo era más fino para escribir, era más fino, era más culto, era más fifí, como decimos nosotros, ¿ya? Y Pablo no, Pablo de repente la tiraba nomás con toda y le decía, no sé, me gusta cuando a los Gálatas le dice, Gálatas, insensato, Gálatas, en realidad en el original le dice Gálatas, ustedes son Gálatas tontos, le dice. O sea, los trata bastante fuerte, ¿ya? La evidencia más convincente de que Pablo no es el autor de Hebreos es la manera en que éste dice que recibió el Evangelio, ¿ya? Alguien que me lea, por favor, Hebreos 2:3. Hebreos 2:3. ¿Le leo? ¿Sí? Hermana, le leo. Amén. Amén. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Amén. Amén. Pablo no dice eso. Pablo siempre dice que Cristo se le presentó a él personalmente. Así que ya aquí ya estamos diciendo Pablo no puede haber sido el que escribió. Porque Pablo nunca hubiera dicho que él recibió el mensaje porque escuchó a otro hablar del mensaje. Él recibió el mensaje directamente de Cristo cuando se le presenta a Pablo, ¿verdad? Entonces indica que él, el autor de Hebreos, como los lectores, oyó el mensaje no directamente del Señor Jesús, sino por medio de otros que oyeron a Jesucristo y repitieron su mensaje. Permiso. Estoy tomando jarabe para la tos, hermano, así que espero que me funcione.
Hermana Gloria, Hermano Pablito, por favor. ¿me permite hacerle un aporte Amén. Te lo para sumar agradezco. más todavía incertidumbre respecto de la autoría de este libro? Amén. Fíjese que Martín Lutero, en su opinión, y él siendo un estudioso de la escritura, Amén. él opinaba que este libro fue escrito por Lucas. Ya. Más que nada fijándose en que al parecer fue un discípulo y no un apóstol quien lo escribió, Amén. supuestamente lo escribió, y lo que usted decía muy bien, porque el lenguaje que utiliza es demasiado prolijo como para que fuera escrito por Pablo. Amén. Y Luca encaja bastante porque él era médico, era un hombre preparado. Tiene toda la razón usted. Exacto. Puede ser. Mire, una buena acotación. ¿Ah? Muchas gracias, hermano Pablo. Le agradezco. Pablo, en cambio, insiste en que él no oyó el mensaje de ningún hombre, sino por una revelación directa de Jesucristo. Esto no lo vamos a leer para no perder tiempo, pero Pablo escuchó el mensaje directamente de Cristo y siempre lo dice, ¿ya? Ahí lo vemos, cuando Cristo se le aparece y lo bota del caballo y le habla directamente a él, ¿verdad? Si el autor de Hebreo no es Pablo, es otro entonces de los que se han sugerido, es poco probable, dice. La evidencia indica que en el siglo segundo el conocimiento de su identidad ya se había perdido. Esto no hubiera sucedido si el autor fuera uno de los personajes prominentes que se han sugerido. Es decir, si hubiese sido uno de estos personajes tan importante, era como bien difícil que se hubiera perdido la identidad del autor. Aunque todo puede pasar, porque obviamente ustedes recuerden que no estaba la imprenta todavía, se perdían los manuscritos, se perdía todo eso, ¿verdad? Al traspasar un escrito a otra parte, el copista, ¿no es cierto?, podía de repente omitir algo, eso puede ser porque es parte de nuestra humanidad, ¿verdad? Puede ser. Entonces podemos concluir que el autor de Hebreos fue un cristiano cuyo nombre no aparece claramente en el Antiguo Testamento, no aparece por ninguna parte, que puede haber sido Lucas, que puede haber sido Apolos, que puede haber sido, inclusive hay algunas teorías que dan hasta Priscila y Aquila como algunos de los que podían haber ayudado a escribir ahí esta carta. Gloria. Y aunque no era, dígame. Uno quería mencionar un aporte que hizo aquí el hermano Omar González, que está presente. Ah, ya, Que, por favor, sí, léame nomás que yo no veo. que lo puso en el chat. Dice, pudiera ser un discípulo de la escuela Paulina según la tradición. Eso es lo que... Muchas gracias, hermano. El que escribió. Sí, por favor, léame nomás porque yo no estoy tan hábil en esto, pero gracias. Puede ser. Es muy probable que haya sido un discípulo de Pablo. Puede ser. O un discípulo de Lucas, por lo fino de la escritura, en los finos del griego también. También puede ser. Es muy probable. Entonces, Disculpa, Gloria, dígame. los teólogos más expertos y los más modernos dicen que fue Apolo. Apolo dicen que era un hombre muy bien preparado, es una de las teorías más fuertes que hay. ¿Ya? Es muy bueno. Sí, porque Apolo era uno de los más preparados, junto con Lucas, para escribir de la manera que está escrita esta carta, de manera tan elegante y tan bien escrita, ¿ya? Entonces, la conclusión de que el autor de Hebreo no es ninguna de las personalidades que conocemos en el Nuevo Testamento, tal vez no satisfaga nuestra curiosidad, pero no debe amenazar nuestra fe. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es la palabra del Señor, independiente del hombre que él haya utilizado para escribirla. Así que el autor en este caso eh, no significa nada para nuestra fe, porque es la palabra del Señor, ¿verdad? Aunque no conocemos al autor humano de Hebreos, sin duda fue inspirado por el Espíritu Santo. Timoteo que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, al hombre en justicia, no me lo sé entero, eh, para prepararlo, dice, para toda buena obra. Así que toda la escritura es inspirada por mí, completa, ¿ya?
En efecto, dice, fue el reconocimiento de la inspiración divina de Hebreos que impulsó a la iglesia en sus primeros siglos a aceptarla en el canon a pesar de ignorar la identidad de su autor. Para los que no sepan qué es el canon, es el proceso que tuvieron que pasar los libros para ser certificados como inspirados por Dios, ¿ya? Yo junto a un grupo de teólogos, los prominentes de ese tiempo, ¿no es cierto?, para revisar los libros que la iglesia ya leía, porque no es que una vez se hace el canon y la iglesia comienza a leer los libros que el canon aceptó como inspirados, fue al revés. Los libros que la iglesia utilizaba para sus reuniones, para sus devocionales, para sus rituales, esos libros los toman estos teólogos, estos eruditos de su tiempo y los comienzan a estudiar para ver cuál de ellos cumple con los requisitos para decir que son inspirados por Dios, ¿ya? Entonces podemos estudiar esta obra con la plena confianza de que estamos tratando principalmente con la palabra de Dios, y eso es lo que nos tiene a nosotros que dejar tranquilos. Es la palabra del Señor, ¿verdad? Y eso nos deja tranquilos. En Hebreos se destaca el conocimiento del Antiguo Testamento de parte de su autor. Su obra interpreta y desarrolla varios pasajes del Antiguo Testamento sucesivamente. Por eso decíamos que aparte de cristológica, esta es una obra veterotestamentaria que se refiere mucho al Antiguo Testamento, ¿ya? El autor ha meditado profundamente sobre estos pasajes y sobre la revelación escrita de Dios en general. El que lea algo bueno en el chat me lo comenta nomás, por favor, ¿ya? Cita un texto semejante a la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, hecha en el siglo III antes de Cristo, ¿ya? Cita mucho a la Septuaginta. Cuando hay diferencia entre la Septuaginta y el texto hebreo que conocemos hoy, ¿qué es lo que muestra el autor? Que no tiene mucho conocimiento del hebreo, ¿ya? No conocía mucho este idioma. Por tanto, muchos han concluido que el autor de Hebreos no sabía el idioma hebreo. Tal vez. Esta conclusión, dice, es lógica, aunque no podemos descartar la posibilidad de que el autor conociera un texto del Antiguo Testamento semejante al texto de la Septuaginta, ¿ya? Ahora, el descubrimiento de los rollos de Qumran ha mostrado que tales textos existían ya en el primer siglo. ¿Ah? Ahora, si conocía el hebreo o no el autor de Hebreo, manejaba el griego con destreza y era capaz de expresar sus pensamientos de manera sutil y aguda. O sea, era elegante para decir lo que quería decir, pero a la vez punzante, ¿ya? Llegaba a lo que él quería expresar. En esta obra, dice, encontramos una mente brillante, aunque tal vez desconocida, tal vez, y puede ser, ¿no es cierto?, que obviamente hay una mente aquí, hay una mente brillante. ¿Quiénes eran los destinatarios de esta obra? Bien, si no podemos decir con certidumbre quién es que escribió esta epístola, esta carta, este tratado, tampoco podemos estar seguros de a quiénes escribió. La carta se conoce como a los hebreos desde fines del siglo II después de Jesucristo, no antes, ¿ya? Este título, dice, no es parte original de la carta, sino que es la opinión de un copista o de los cristianos de ese periodo. ¿De cuál periodo? El siglo II después de Cristo. O sea, antiguamente la carta no se llamaba a los hebreos, ¿ya? Sin embargo, el énfasis de Hebreos en el Antiguo Testamento y el sistema religioso de los judíos confirma que sus destinatarios originales eran judíos. ¿Por qué? Porque les estaba hablando en un idioma que ellos conocían, en cosas que para ellos eran familiares. Y nosotros, hermanos, aquí tenemos una premisa. Nunca olvidemos que cuando Dios nos quiere hablar, nos va a hablar de la manera que nosotros comprendamos. Si Dios quiere hablar a tu vida, te va a hablar de la manera que tú entiendas, de la manera que tú comprendas. ¿Se acuerdan cuando Dios llama a Abraham y le dice, sal afuera y ve si puedes contar las estrellas del cielo? Así,
será tu descendencia, le dice. ¿Por qué lo llama a contar la estrella del cielo? ¿De dónde venía Abraham? De Ur de los Caldeos, donde la mayoría eran astrónomos. Conocían el cielo, conocían la estrella. O sea, Dios lo llama a Abraham a algo que para él era familiar, que él podía comprender. Dios le dice, tú has estudiado, Dios no le dice, pero implícitamente Dios le está diciendo, has estudiado tantos años la estrella, tantos años la has visto, y tú sabes que son miles de millones, bueno, así será tu descendencia. Y Abraham lo entendió inmediatamente, ¿ya? Con usted, hermano, es lo mismo. Cuando Dios a usted le quiera decir algo, le quiera hablar, lo va a hacer en un lenguaje que usted, hermano, comprenda. Y muchas veces, hermanos, Dios nos habla a través de incrédulos, de inconversos, de situaciones que no tienen nada que ver con el ámbito cristiano, a veces en el trabajo, en la calle, en la micro. Dios nos habla a veces a través de las piedras, porque a veces somos tan, ¿no es cierto?, que nos cuesta entender o estar obedeciendo lo que Dios nos dice, que Dios busca la forma de que le entendamos, ¿verdad? Y le comprendamos. Así que nadie puede decir Dios no me dijo nada, porque Dios siempre nos está diciendo cosas, ¿verdad? En todo momento Dios nos está hablando, en las circunstancias que vivimos, las situaciones que vivimos, hermanos, Dios sí nos habla, ¿verdad? Y nos muestra también nuestras carencias, nuestras falencias, nuestros pecados, nuestros errores, nuestras debilidades, pero también nos muestra nuestra fortaleza, como el FODA, ¿no? Que nos muestra nuestras fortalezas y nos dice, mira, esto es bueno en ti, trabájalo, pero esto en ti no es malo, deséchalo, ¿verdad? Dios hace eso con nosotros. Esto, dice, estos judíos enfrentaban problemas y presiones que les tentaban a abandonar a Cristo y a regresar a las costumbres judías, a regresar a los rituales. Y este autor les está exhortando a que no lo hagan, que ahora tienen que centrar su fe en Cristo. ¿Qué dice el principio hebreo? Dios habiendo hablado en un comienzo, dice, por los profetas a los hombres, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo Cristo, por medio de Él. ¿Qué le está diciendo el autor implícitamente? Ahora ya no es la ley, ahora es Cristo. No miren para atrás, miren a Cristo. Eso le está diciendo, ¿ya? La atención que da hebreo a los ángeles, hay varios textos que no vamos a leer por el tiempo y porque entramos tarde, a los ángeles, a los lavamientos, a Melquisedec, al nuevo pacto. Sugiere que los judíos que recibieron la carta no seguían al judaísmo rabínico, sino a un judaísmo disidente, semejante al que se encuentra en los rollos de Qumran, también llamados los rollos del Mar Muerto, es decir, judíos estrictos con la ley. Estricto, estricto. Por eso que se fueron a las cuevas de Qumran para no contaminarse con el pecado de sus paisanos que estaban emparentándose ahí con los griegos, ¿verdad? Lo cual para ellos era una abominación. Estos énfasis y la manera en que Hebreos los trata son más características de los escritos de Qumran que de las tradiciones rabínicas que se han preservado, así más estrictas, más puritanas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Otras evidencias en Hebreos indican que sus primeros lectores formaban una iglesia aparte del grupo principal de cristianos en la ciudad en que vivían. En 1324, si alguien me lo lee, please, el autor saluda a todos los santos. Alguien que me lea Hebreos 13:24, el que primero lo encuentra, habla nomás. Hebreos 13:24, para que Yo lo participen. tengo. Mano Pablito, dele. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Amén. Mire, los de Italia, buen dato, ¿ah? Ahí tenemos un dato. ¿Ve? ¿Se da cuenta cómo la misma carta nos va entregando datos? Datos. Gracias, hermano Pablo.
Da la impresión entonces de que hubo más cristianos en la ciudad de sus destinatarios, cristianos que no formaban parte del grupo al cual escribe. Entonces, es posible también que la pronta pérdida de la identidad del autor y de los destinatarios se deba a que esta iglesia era un grupo pequeño de cristianos que no tenía la prominencia del grupo principal de su ciudad. Y en general, los grupos cristianos de ese tiempo no eran grandes, eran pequeños, ¿ya? Pero habían otros más grandes que uno, por supuesto. Pero ¿dónde se encontraba esta iglesia de cristianos judíos? Igual que en la cuestión acerca del autor, los comentaristas han sugerido muchas posibilidades. Jerusalén, Samaria, Cesarea, Antioquía de Siria, Alejandría, Chipre, Colosas o una ciudad vecina, Éfeso, Roma, otra ciudad de Italia o España. Y por los datos bíblicos, no es seguro que el apóstol Pablo haya ido a España. Él tenía ganas de ir, pero no hay ningún dato, ni histórico ni en la Biblia, que confirme que Pablo haya alcanzado a ir a España antes de ser muerto, ¿verdad? Una lista tan larga y variada sugiere que nos faltan los datos para saber a qué ciudad se dirigió Hebreos. El saludo de los de Italia que leyó recién mi hermano nos ayuda a ubicar a la iglesia, no ayuda, dice, a ubicar a la iglesia ni al autor, porque en muchas ciudades del Imperio Romano había judíos que antes radicaban en Italia y que se fueron después para allá. Aunque hay muchos detalles que quisiéramos conocer, podemos entender el mensaje de Hebreos sin saber todas las circunstancias de su autor y de sus destinatarios. Es suficiente entender entonces que los destinatarios eran judíos convertidos a Cristo, que sufrían persecución y que podrían haber evitado la persecución por regresar a su creencia judía anterior, y ese era el tema. ¿Por qué querían regresar a la ley? Porque el ser cristiano era causa de muerte, y muchos por temor a ser muertos querían volver a la ley para que no los persiguieran más, ¿ya? Aquí tenemos a judíos leyendo la Biblia. El propósito de la carta: los destinatarios de Hebreos enfrentan una situación crítica. Al aceptar que Jesús es el Mesías, no dejaron su fe y práctica judía, o sea, tenían una mezcla de creencias. Mezclaron los rituales judíos con la fe cristiana, y eso era lo que el autor de Hebreos estaba tratando de decirles. No mezclen esto. Saquen lo antiguo y céntrense en Cristo, ¿ya? Pero ahora, dice, llega el momento de separación entre el cristianismo y el judaísmo. Algunos dicen por ahí, soy judeo cristiano. Eso no existe. Se es judío o se es cristiano. De religión, se puede ser judío de nacionalidad y ser cristiano. Eso se puede. Pero ser judío de religión y ser cristiano de religión no se puede, porque las dos no se encuentran, ¿ya? Pero ahora dice, llega el momento de la separación y los destinatarios tienen que decidir si son judíos o son cristianos, porque no se encuentran jamás, porque son antagonistas en un sentido, porque el judaísmo habla de la ley y los rituales de la ley para alcanzar el perdón de Dios, y el cristianismo dice por la fe en Cristo, así nomás, ¿ya? Están tentados estas personas, estos cristianos, en volver atrás y renunciar a Cristo y así evitar la afrenta que trae, es decir, evitar ser perseguidos, ser humillados, ser atacados por solamente el hecho de ser cristianos. Tal vez piensen que si se quedan en su estado actual, sin aprender más de la fe de Cristo, o si aún dejan de asistir a las reuniones cristianas, evitarán las dificultades que vienen, ¿verdad? Tenían miedo ellos, tenían mucho miedo de que los siguieran persiguiendo, de que los fueran a matar,
Ellos tenían mucho miedo y es normal, pues si son seres humanos y obviamente que tenían miedo. Mire lo que dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Y por qué dejaban de congregarse? Porque tenían miedo, ¿verdad? El autor escribe para advertirles que el volver atrás les traería más peligro que el seguir adelante en el camino de la vida cristiana. Presenta a Jesús como superior a su religión anterior, la religión del Antiguo Testamento. Y en base a esta superioridad les exhorta a la fiel perseverancia. Le dice, ¿saben qué? Cristo es mayor que todo lo que nosotros hemos creído. Es mayor que los sacrificios, es mayor que los sacerdotes, es mayor que Melquisedec, es mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que Abraham, mayor que Jacob, es mayor que todos. Por lo tanto, ¿saben qué? Sigan al mayor. Es una cosa lógica, les conviene seguir al mayor, pero estaba el temor de la persecución, ¿verdad? Entonces el valor principal de Hebreos es su exposición de la revelación final de Dios en Cristo en relación con la revelación anterior, con la ley pasada, ¿verdad? Seguramente, dice, los amigos o parientes no convertidos de los lectores les decían, ¿cómo pueden abandonar nuestra religión gloriosa y antigua? ¿Verdad? Y eso pasa cuando la gente es muy tradicionalista y muy conservadora y muy tajante. Eso puede suceder, ¿verdad? El autor les da la respuesta. Les dice, Jesús es la revelación final de Dios, de la cual la religión del Antiguo Testamento solamente fue una sombra y un anticipo. El respeto a la sombra se muestra en aceptar la realidad, no en aferrarse a la sombra. La sombra no era lo importante. ¿Y cuál era la sombra? Todo lo del Antiguo Testamento, los rituales para ser perdonado era sombra. Cristo hizo lo perfecto, entonces ¿para qué aferrarse a lo imperfecto? Porque todo lo que, la forma en que Dios propuso para que el hombre fuera perdonado no era perfecta, era lo que había en ese tiempo. Pero Cristo era una fórmula perfecta, ¿verdad? El autor entonces exhorta a sus lectores a seguir adelante en pos de su Señor y de su guía, que era Cristo. ¿Cuál es el género literario? Y dice, ¿es correcto llamar a Hebreo una carta? Termina como una carta, pero no comienza como una carta porque no hay saludos, como vimos anteriormente, ¿verdad? Y no hay un autor definido. La expresión que el autor mismo usa para describir su obra es palabra de exhortación. Alguien que me lea el 13:22, please. Expresión que se encuentra también en la invitación a Pablo a predicar en la sinagoga de Antioquía. 22, Hebreos 13:22. 13:22. Sí, Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. amén. Gracias, hermana. Amén. La palabra de exhortación. ¿Qué es exhortación? Una enseñanza, ¿ya? Para la vida del creyente. Cuando el autor de Hebreos oyó de las tentaciones que enfrentaba la congregación de los destinatarios, no pudo ir a verlos, ¿verdad? Hermano Pablito, ¿me puede leer el 13:19, please? Y ahí mi hermano Pablito, Hebreos 13:19, vamos a ver Amén. qué pasaba con él. Amén, hermano Pablo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Restituido, es decir, él no pudo estar ahí. Cuando habla de restituido, le está diciendo para que yo los pueda ir a ver. Eso le está diciendo finalmente, ¿ya? Por tanto, escribió el sermón que quería predicarle y se los mandó. Por eso que a esta libro o carta se le llama un sermón, una carta o un tratado homilético. ¿Qué es la homilética? La homilética es el arte de predicar. Por eso que a esta carta también se le llama un tratado homilético, porque finalmente es un gran sermón. Son puras exhortaciones, ¿verdad?
Hebreo es un sermón escrito, dice, con un apéndice de consejos prácticos y notas personales que componen el capítulo 13, ¿ya? En la sinagoga del primer siglo, la costumbre era predicar por medio de la explicación de uno o varios textos bíblicos del Antiguo Testamento, desde luego, porque era en la sinagoga. Y esto es precisamente lo que vemos en Hebreo. No pierde la línea, pero los lleva finalmente a Cristo. Es un autor bien inteligente, porque no suelta el Antiguo Testamento para no ofenderlo y para no producirle un rompimiento tan brusco. Toma el Antiguo Testamento, pero sutilmente lo va trayendo a Cristo, ¿ya? Aparte, dice, de la cadena de cita en el capítulo 1, el autor basa su mensaje sucesivamente en los Salmos 8, 95 y 110 y en Jeremías 31 y en el Salmo 40. Cita y alude a muchos otros pasajes como ilustraciones. El autor de Hebreos tenía un conocimiento extenso y profundo de su Biblia, las escrituras de los judíos, y siguió el modelo del sermón de la sinagoga. Y probablemente el tema también y el modelo y la forma de escribir de la iglesia en este escrito. Tenemos varios ejemplos acá que yo puse, pero por la premura del tiempo y porque entramos tarde no los vamos a leer, pero esto significa todos los versículos del Antiguo, algunos, no todos, ¿ah? De los versículos que el autor de Hebreo utiliza del Antiguo Testamento y luego los trae él a Cristo a la actualidad, ¿ya? La fecha, sin saber entonces la identidad del autor ni de los destinatarios de Hebreos, no podemos alcanzar certidumbre acerca de la fecha de su composición. La fecha más tarde posible, dice, no puede ser después del 96 después de Cristo, porque Clemente de Roma cita la obra en sus cartas alrededor de esta fecha, más o menos, ¿ya? En cuanto a la fecha más temprana posible, encontramos que sus lectores no conocieron personalmente a Jesús y que ya tienen tiempo en la vida cristiana, ¿ya? Porque dicen que oyeron el mensaje de otras personas. Eso significa que no conocieron a Jesús, ¿ok? Estos datos indican que ha pasado un tiempo considerable después de la resurrección de Cristo. Una evidencia clave en fechar Hebreos es que no menciona la destrucción del templo en Jerusalén, que sucedió en el año 70 más o menos bajo Tito y puso fin a la guerra entre los judíos y los romanos, que fue entre el año 66 y 70 después de Cristo, ¿ya? Ahí fue la destrucción del templo de, este era el templo de Herodes, ¿verdad? El templo que edificó Herodes para los judíos. En efecto, dice, Hebreos da la impresión que todavía está en pie el templo. Aunque no menciona el templo, sino el tabernáculo, se refiere a los sacrificios en el templo en el tiempo presente. Y estos cesaron con la destrucción del mismo. Por lo tanto, se cree que esta carta se escribió un poquitito antes, ¿ya? Y en el 8.13, 8.9 y el 10.2, la destrucción del templo hubiera sido un argumento tan convincente que la única razón que se puede concebir para no usarlo es que eso no había sucedido, ¿ya? Entonces, es razonable pensar que Hebreo fue compuesto en medio de las tensiones antes de o durante la guerra entre los judíos y los romanos, y por tanto, antes de la destrucción de Jerusalén, ¿ya? Vamos a reflexionar un poco con esto. Todos, hermanos, todos enfrentamos tiempos difíciles. Ellos enfrentaron tiempos difíciles porque por el hecho de ser cristianos, su vida corría mucho riesgo. Todos enfrentamos tiempos difíciles, todos enfrentamos momentos de dificultad. Cuando hay presión, puede que nos sintamos tentados a rendirnos. Y eso nos pasa. Necesitamos entonces recordar por qué estamos contendiendo para poder superar esos momentos complicados. Es decir, cuál es nuestra lucha o cuál es mi fin, para no bajar los brazos, porque a veces, hermano, sí queremos bajar los brazos, algunos, no todos, yo sé que no todos, pero algunos sí queremos a veces bajar los brazos, nos cansamos, nos agotamos y queremos a veces dejar algunas cosas, y el Señor nos está diciendo que tenemos que poner la vista en los objetivos y en las razones del por qué somos cristianos, ¿ya?
Hebreo fue escrita para una situación como esta, es decir, una situación complicada, para creyentes judíos que enfrentaron una gran persecución debido a su fe. Hoy nosotros no enfrentamos ninguna persecución, porque hay gente que dice estamos enfrentando una persecución. No, hermano, no hay persecución. Hoy hay persecuciones de otros tipos, pero eso en el mundo entero. Las leyes, lo que vive la sociedad, pero la Biblia habla de que los tiempos, los últimos, cada vez va a ser peor, así que la palabra del Señor se cumple. Pero sí, personalmente enfrentamos nosotros nuestras propias persecuciones. ¿Qué es lo que nos persigue? ¿Cuáles son nuestros talones de Aquiles? Y tenemos que empezar a descubrirlo. Y a veces, hermano, nos cuesta mucho descubrir nuestro talón de Aquiles, en qué yo estoy fallando. Porque cuando uno habla con el Señor, al menos en mi parte personal, yo siempre pregunto por mí. Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿Cuál es mi problema? ¿En qué estoy cojeando? Necesito aprenderlo, necesito saberlo, enséñame. Y enséñame no solamente dímelo, enséñame a oírlo, porque a veces Dios se lo está gritando a uno y uno igual no lo entiende, porque somos porfiados a veces. Así que Dios nos ayude. Entonces, a la luz de la dificultad, algunos habían considerado abandonar la fe completamente, pero el autor los exhorta a permanecer a pesar del costo. ¿Por qué? La razón es simple. Nada ni nadie se compara a Jesús. Y nosotros no podemos perdernos a Jesús, hermano, de poder un día verlo y que todo lo que podamos vivir aquí vale la pena y que lo que tengamos que dejar de nuestras vidas, en nuestras vidas, lo tenemos que dejar porque lo que nos espera es mucho mejor. Nosotros no tenemos ninguna persecución, podemos ir a la iglesia libremente. Eso es un regalo que el Señor nos da a cada uno de los creyentes. Tenemos que aprovechar, ¿verdad? Él es mejor que los ángeles, que Cristo. Es mejor que Moisés, que Josué, que Aarón y que Melquisedec. Es mejor que todos. De hecho, Cristo instauró un mejor pacto basado en mejores promesas que produjeron un mejor reposo, una tranquilidad, pues ofreció un mejor sacrificio, su propia vida, el cual fue un sacrificio perfecto. ¿Cómo murió Cristo? Primero murió como hombre y segundo murió como cordero, como el cordero inmolado perfecto por cada uno de nosotros. En realidad, si se consideran todos los grandes héroes de la fe, Jesús es el mejor por lejos. Así que nuestro mejor héroe es el Señor. Por eso es que el autor nos dice, consideren detenidamente a este Jesús. Y también dice, mantengan la mirada en Él y solo en Él. No la quiten de Él para ninguna parte. ¿Por qué? Porque Él es el mejor entre los mejores. Y Él es lo mejor que hay, ¿verdad? La conclusión entonces es clara y es conmovedora. Porque Jesús es incomparable, vale la pena seguirlo, cueste lo que cueste. Así que hermanos, si estamos luchando con distintos problemas, con distintas dificultades, con nosotros mismos, que Dios nos ayude a poner nuestra mirada en Él, porque por Jesús vale la pena. Porque en realidad esto no se trata de nosotros, sino que se trata de Jesús. Que Dios les bendiga a todos grandemente y espero que hayan sido bendecidos a través de esta lección. Si hay alguien tiene alguna acotación, una pregunta, un minutito. Si no, lo pasamos a nuestro hermano Luis. Hermano Luis. Gracias.